Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. A ver, Jesús, ¿cuánto duró el último programa, el de la escóbula de los horrores? 3 horitas, 3 más horas. o menos. 3 horas, más que la media. Sí, más que Entonces la media. nos sale a deber. Sí, yo creo que esté menos de 2 horas, ¿no? Para compensar. Claro, este no es que no nos sale sino la media de 2 Sí, horas. sí, sí, sí. Claro, Bueno, hay si que no nos hacer sale la más. media, nos puede salir el panty, pero... Voy rápido que empezamos fatal. Madre. Venga, Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí estoy en este pueblo maravillosamente, o sea, con tanto sol. En este pueblo grande. David Centinella, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, perfectamente. Miguel Salas, ¿cómo estamos? Un poco perjudicado después del chiste de Jesús, pero Ya, no sé si vamos a... No me extraña. Es que me lo puso Y Jesús Callejo, no es una pregunta, ¿cómo estás? bien, fenomenal, Vale. estupendamente. Empieza con fuerza. Estamos todos. Está Raúl Roldán a los mandos técnicos, está Jesús Blanquiño a la producción y estáis todos los escobuleros. Hoy tenemos prisa, tenemos que tardar poco. Vamos a por ello. Llega el momento de presentar a nuestro invitado, Javier Sierra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de volver a este programa y de acompañaros en esta edición express. No hace falta presentación, eso es evidente. A Javier le presento con más calma, ¿no? Sí. Le presento con la... Aquí hay discriminación, ¿eh? Sí, absolutamente. No lo niego. No me escondo. ¿Qué tiene Javier que no tenga Juan Ignacio? Sube la música, Raúl, por favor. Sube la música. Pero antes de meternos en faena, y aquí sobre todo interpelo a Javier y a Jesús, tenemos que explicar por qué estamos hoy reunidos aquí. Vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de misterios, vamos a hablar de muchas cosas, pero hay que hablar del segundo encuentro internacional o cultura. Y aquí sí que dejo que os explayéis. No hay ninguna prisa. Bueno, yo hago una pequeña introducción y luego ya que Javier explique qué consiste ese neologismo que él se ha inventado. La verdad que él es un maestro de la palabra y muchas de sus obras tienen que ver con eso, ¿no? Con el poder de la palabra o con el poder de la imagen, como pasó con el Maestro del Prado y con el poder de la palabra, con el fuego invisible, porque al final hay una palabra que es el grial que marca un antes y después en la Edad Media. Y en este caso, pues él ha creado esa palabra ocultura, esa cultura del misterio, lo que no se cuenta habitualmente, lo que es la heterodoxia, y ese segundo encuentro en León, en mi tierra, por cierto, pues es el que está acaparando muchísimos titulares, muchísima expectación. De hecho, si no está lleno, faltan pocas plazas. Por lo tanto, el que esté escuchando ahora mismo esta intervención, que se dé prisa para ocupar uno de esos puestos en el Auditorio de León, porque la verdad que merece la pena por la cantidad de gente que viene, la calidad y sobre todo por las intervenciones que va a haber y las rutas, los otros añadidos, los extras que van a ocurrir. Pero en este caso, ya Javier, te paso la palabra para que nos digas, como esta es la segunda edición, ¿qué pasa? ¿Que se hizo mal en la primera para que tuvierais que repetir la segunda? Claro, definitivamente, claro que sí. El año pasado, cometimos el error de llenar el Auditorio de León, en fin, casi 700 localidades que se llenaron de un público expectante para saber qué era esto de la ocultura y que nos sirvió para explicar efectivamente o para reivindicar que todo lo heterodoxo forma parte de la cultura y que sin estudiar las raíces ocultas de muchos movimientos sociales, lo que hay detrás de muchos movimientos incluso políticos, culturales, musicales, no entenderíamos absolutamente nada de lo que somos, ¿no? Y para eso tuvimos el año pasado, por ejemplo, a Gary Lachman, que fue guitarrista de Iggy Pop, del grupo Iggy Pop, pero muy metido en sociedades secretas, en todo lo que tiene que ver con esta construcción de la terminología de ocultura y que nos deleitó sobre la influencia de las ideas ocultas en la tradición política, en los movimientos políticos de todo signo, ¿no? Aquello fue muy, muy impactante. También nos trajimos a Pignet y Prince, que son los autores en aquella época de un libro llamado La revelación de los templarios, que inspiró el Código Da Vinci, y conseguimos dar el primer paso para que este encuentro de cultura fuera internacional, que no solamente tuviéramos conferenciantes españoles, más o menos conocidos por todos, sino también autores internacionales. Así que este año, como tú muy bien dices, lo hicimos tan mal el pasado,
que hemos decidido repetir, y lo hacemos con un plantel verdaderamente de lujo, ¿no? Como por ejemplo. Pues mira, empezaremos el día 10 de octubre, las jornadas se van a extender hasta el día 13 y el día 10 arrancamos con Roberto Pinotti. Pinotti es un autor que tiene tras de sí más de 40 libros sobre todo tipo de anomalías y misterios, ha sido director de varias revistas en Italia muy importantes sobre esta cuestión y que acaba de publicar un libro en España también que se titula Atlántida y nos va a hablar de él, de lo que hay detrás de la Atlántida. Incluso va a decir dónde está. Sí, se va a atrever porque... ¿Se va a mojar? Sí, se va a mojar. Él tiene su visión, que es una visión que contrasta un poco con las teorías más populares de los últimos años. Tú sabes bien que en estas últimas décadas ha ganado como mucho peso la idea de que Platón pudo haberse inspirado para ese diálogo del Timeo y del Critias que habla del hundimiento de un continente en una sola noche por una gran catástrofe en una de las erupciones más fuertes que hubo en la isla de Santorini hacia el 1400 y pico antes de Cristo, ¿no? Bueno, esto para Pinotti no es verdad. Él es de la teoría clásica de que estaba en la Atlántida, no en el Mediterráneo. Eso es, que la Atlántida está, como decía también Platón, más allá de las columnas de Hércules y por lo tanto en aguas del Atlántico. Claro. Y lo va a defender con sus argumentos y sobre todo explicándonos algo que a mí me va a parecer muy interesante, y es que Pinotti lleva media vida recorriendo muchos de estos lugares donde se cree que hay pistas de la Atlántida o las últimas pistas de la Atlántida. Se ha enfundado incluso el traje de neopreno y ha descendido en aguas de Canarias, por ejemplo, buscando restos del continente perdido, y todo eso nos lo va a contar en Ocultura, ¿no? Después viene una charla también interesante de un leonés, ¿no? Que es el coronel Pedro Baños. Que le vamos a tener dentro de poco aquí en las Escóbula. Sí, claro, es un experto en geoestrategia. Sabes que él se ha hecho muy popular gracias a sus intervenciones en Cuarto Milenio, pero también, sobre todo, por un libro que, en fin, ya lleva muchísimas ediciones, está siendo traducido también a otros idiomas, Así se domina el mundo, y nos va a hablar de esto, ¿no? De cómo se domina el mundo y quiénes son los dueños del mundo, ¿no? Es una charla sobre geoestrategia de un coronel de inteligencia que conoce este asunto de primera mano. Tras él, el día del Pilar, el día 12, vamos a tener a Jean-Paul Bobal. Jean-Paul Bobal es hermano de Robert Bobal, el autor del Misterio de Orión, de la teoría de la correlación de las pirámides con las estrellas del cinturón de Orión. Jean-Paul, el hermano, es su hermano mayor. Yo lo conozco desde hace muchísimos años y lo interesante de él es que es arquitecto y te diría que escéptico, ¿no? He visto muchas de las discusiones que han tenido los hermanos Bobal hablando de la matemática y la arquitectura de las pirámides, y él viene para admitir que al final su hermano le ha llevado al huerto, ¿no? Ha terminado convenciendo de que hay cosas muy extrañas en la construcción de las pirámides que requirieron el uso de una alta matemática en la antigüedad, una matemática que no se atribuía ni siquiera a los antiguos egipcios, que estaban muy, muy por encima, y esto nos lo va a contar con su experiencia de arquitecto, que creo que también es muy interesante, ¿no? Y cerramos, Jesús, tú y yo. Vamos a ser los teloneros de Ocultura. Sí, y además de una manera muy especial, el día que cerramos el congreso, el día 13, que es sábado, va a ser una sesión doble. Empezaremos, en vez de a las 8 de la tarde, como todos los días, empezaremos una hora antes, porque vamos a proyectar el último capítulo de la serie Otros Mundos, que yo dirigí para Movistar. Es un capítulo que está centrado en una experiencia que yo tuve de avistamiento de un ovni en la montaña de Montserrat cuando tenía 16 años, en 1987, ha llovido mucho de aquello, pero nos va a servir de pauta, de introducción a ti y a mí para hablar de algo que nos fascina desde hace muchos años, ¿no? Que es la influencia de estas luces no identificadas. Luces populares, ¿no? Que eso es. Marcan el devenir de un pueblo y sus creencias y sus supersticiones, que por cierto, en ese capítulo de Montserrat también salgo yo. Hombre, claro, cómo no, ahí tenías que estar explicando precisamente el vínculo de las luces con la historia de Montserrat, porque la montaña de Montserrat, quizá muchos piensen que es una especie de montaña del diablo de Wyoming, de encuentros en la tercera fase, donde uno va a ver ovnis desde fecha reciente, y sin embargo los ovnis
Y digo bien, los objetos voladores no identificados se vienen observando allí desde el siglo IX, ¿no? Desde que se descubre la moreneta. Tú nos contabas en aquella velada en Montserrat para este documental cómo influyó también en San Ignacio de Loyola y en otros personajes importantes, y de eso hablaremos, ¿no? Por cierto, mismo siglo que se descubre también el sarcófago, el sepulcro de Santiago, en el siglo IX. Imagínate, de Santiago de Compostela, que muchos dicen que es el campo de la estrella, ¿no? Porque fue marcado por la aparición de una estrella. Hablaremos de eso, hablaremos de la influencia de estas apariciones de luces en escudos, en la heráldica de muchas ciudades, en la etimología, en los nombres de muchos pueblos y ciudades que se construyeron a partir de las apariciones de estos fenómenos celestes. Y luego, pues si nos da tiempo y tú y yo nos calentamos un poco allí en el escenario, nos vamos a calentar, pues terminaremos contando qué es lo que pensamos que hay detrás de verdad de todas estas luces, que es muy interesante. A mí me has convencido, yo no me lo pienso perder. Si queréis ir, a mí me has convencido. Pues mira, pues quien no se lo quiera perder de nuestros oyentes, yo lo que les recomiendo es que ya echen un vistazo a la página web del encuentro, que es ocultura.com, y allí tendrán enseguida una pestaña para los que son de fuera de León para reservar entradas. El auditorio es muy grande, es un lugar espectacular, el auditorio nuevo de León, pero también es cierto que bueno, en estas horas, porque llevamos 72 horas con las entradas en distribución, pues se han distribuido ya prácticamente todas, así que si alguien tiene interés de pasar el Puente del Pilar en León para estar en Ocultura con nosotros, que se dé prisa y reserve su entrada. Es gratuita, pero es muy importante, pero hay que reservar entrada. Quedan entradas todavía, pero como dice Javier, tenéis que daros prisa. Del 10 al 13 de octubre en León, este encuentro internacional Ocultura, con un poquito de mala suerte, si os lo perdéis este año, se repite en 2019 con la tercera edición, ¿no? Con un poquito de mala suerte y con ese fin de fiesta que habéis preparado los dos. Ya sabes que no hay 2 sin 3. Claro, eso hay que hacerlo. Y a partir de ahí no hay quinto malo, y seguimos sumando refranes y llegamos a todas las ediciones que queráis. Que vaya muy bien, que haya mucha suerte en este encuentro, que salga muy bien, nos lo contarás, Jesús. Hombre, claro que lo contaré, por supuesto, y además invitaré a Cecina. Ah, venga, está hecho, perfecto, tenéis que repetir más veces. Bueno, entonces nos vamos todos ya. Sí, hombre, estáis invitados. O sea, no hay que decir, tiene que estáis todos invitados. Y a lo mejor, si queréis, en otra edición ya nos los organizamos y hacemos una escóbula desde allí. Muy bien. Muy bien. También podría ser una buena oportunidad. No sería la primera vez que nos juntáramos todos en León a hacer algo. Muy bien. Bueno, esto me está gustando. Que no falte la comida, que no falte la bebida, que no falten los viajes, que es a lo que hoy hemos venido, a la escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Un podcast para viajar con la mente despierta. Es verdad que se me había olvidado, Jesús. Por Dios. Que no... ¿Qué olvidos tenemos? ¿Sí? ¿Sí? Fran. Ya, es verdad, yo estoy preocupado. Tenemos que dar las gracias. Sí. Podemos sacar un poquito de pecho, pero sobre todo tenemos que dar las gracias a los escobuleros que han votado, más de 3.100, que han votado a la escóbula de la brújula como mejor podcast del año en la primera edición de los premios de la audiencia otorgados por iVoox, que se van a entregar justo... ¡Ay, efecto de... ¡Escobuleros! Calla, que eso suena en la Champions. 3.100 votos. Fíjate. Una barbaridad. Ha habido 17.000 votos, nos contaron, desde iVoox en esta edición, que son muchos de por sí. Pero más de 3.000 oyentes, 3.000 amigos nos han votado como mejor podcast del año. Estamos que no cabemos. Estamos colorados en la camisa. Sí, así que no hay más que dar las Y gracias. eso que colorados y todavía no lo hemos celebrado. No lo hemos celebrado y tenemos que hacernos una fotito con lo que nos han entregado. La fotito antes de celebrarlo. No, porque además, después la es de peligroso. después, para que se vea el punto de degeneración. Coincide con que según grabamos este podcast, porque ya sabéis que hay gente que lo escucha después del fin de semana, este domingo tenemos ruta, nos vamos a Tiermes, llevaremos el premio calentito con unas horas de vida y lo compartiremos con todos los amigos que vengan. No lo enterraremos en Tiermes, para aquello de que luego no digan que es un opar o algo así. Bueno, como hemos dicho, hemos hablado ya de León, hemos hablado de Tiermes, pero vamos a abrir la mente, vamos a abrir nuestro mapa mundi, vamos a abrir nuestro atlas y vamos a comenzar a viajar con Javier Sierra
que es a lo que hemos venido. Te quiero preguntar, para empezar, por tu último viaje. Mi último viaje. Sí, ¿dónde has estado? Mira, tengo que echar mano de la agenda. A ver, tengo que abrirla. Último viaje fuera de España. No, espera, vamos a empezar por España. Bueno, a ver qué ha hecho. Vale. Tengo que abrirla y Que empezar no a sea en metro. Que no sea en metro. Ni Bueno, mi transporte. último viaje ha sido Toledo, el anterior ha sido Zaragoza. Vale. Pero es que si voy echando la vista atrás, Sí. pues Estás hablando de día a día, ¿eh? Sí, no que pasa Y está páginas. mirando la agenda, de verdad. No, estoy mirando Sí, la sí, la agenda está porque es mirando. que, Está en a ver, septiembre ya. los oyentes esto deben saberlo. Estamos a punto de cerrar el año del planeta. El pasado 15 de octubre de 2017 fue cuando premiaron mi novela El Fuego Invisible como premio Planeta, y desde entonces mi vida es una tómbola, como decía Marisol, pero una tómbola, digamos, peregrina, ¿no? Sí. Que ha ido por muchos lugares. Mira, os A voy a ver. dar las cifras que de momento tengo anotadas en mi cuaderno porque a mí me gusta mucho esto del conteo, ¿no? Mira, hasta ayer mismo he estado en 7 países, haciendo eventos en 53 ciudades, aunque esto es falso porque en algunas he estado haciendo más de un evento, por lo tanto hablamos de casi, bueno, yo creo que superamos los 100 eventos, y el número de kilómetros que llevo recorridos es de 92.323. Uy, casi se parece al título de Benítez, ¿no? De 100.000 kilómetros tras los ovnis. Casi, lo superaré cuando tenga que ir a México próximamente, pero también he estado en esta semana, bueno, en esta última semana, te decía que era Toledo, Zaragoza, pero también he estado en Milán, en el Festival Literario de Pordenone, que es un pequeño pueblecito que se llena de lectores una vez al año, y si me voy hacia atrás, estuve en Teruel hace poco también, en mi tierra, porque recibí el honor de ser elegido hijo predilecto de la ciudad. ¿Y si salimos de Europa, por ejemplo? Bueno, si salimos de Europa... Sigue por atrás con esa agenda. Bueno, es interesante. Bueno, en este viaje... Está llena de notas, No, de tachones, correcciones, flechas para allá, para acá. Absolutamente. Bueno, si me voy un poquito más atrás, el viaje transoceánico que he hecho más interesante reciente ha sido a Ecuador. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Venga, perfecto. Ahí nos quedamos. ¿Y qué hace Javier Sierra en Ecuador? Pues mira, Ecuador, yo fui a Ecuador porque me invitaron para participar en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil. Es una feria joven, lleva 4 años en marcha, pero este año se daba la circunstancia de que España era el país invitado. Y bueno, me llamaron de la embajada para ver si yo quería ir en representación de la literatura española junto con una pequeña selección de autores. Iba a decir que no, porque en fin, la agenda de este año es muy, muy compleja y irse a Ecuador no es una cuestión de 2 días, sino que tienes que echarle allí 8 o 9 días mínimo. Y al final dije que sí, llevado por el misterio, porque, claro, me invitaban a ir a Guayaquil. En Guayaquil, hace ahora 40 años, se firmaron las escrituras más raras de la historia reciente, en fin, del siglo XX, ¿no? Podemos decir. En 1969, el día que el hombre llegaba a la luna, un súbdito húngaro acudía a un notario de Guayaquil con su abogado a registrar un sistema de cuevas que se encuentra, en fin, en zona amazónica. Ya sé por dónde vas. Claro, conocida hoy como las Cuevas de los Tallos, y en donde este súbdito llamado Janos Moriz decía haber encontrado una colección de objetos de piedra, de metal, incluso de oro, con inscripciones extrañas que hacían referencia a una civilización absolutamente, decía él, precolombina y desconocida, pero conectada con las viejas culturas, digamos, de Europa, ¿no? Bueno, nadie le hizo mucho caso en aquel julio de 1969 a Janos Moriz, pese a que él puso su descubrimiento a disposición de las autoridades ecuatorianas, pero lo que sí que era famoso ya en aquel tiempo era la colección que en una ciudad que fui a ver, claro, evidentemente, en Cuenca, en Ecuador, la colección de un padre salesiano llamado Crespi, Carlo Crespi, que había ido reuniendo desde los años 30 una colección de objetos precolombinos, algunos de piedra, otros de metal, otros de oro, con inscripciones también muy curiosas y que parece que procedían de la misma fuente. Así que sumando el hallazgo de ese sistema subterráneo, ¿no?, de galerías donde estaban esos tesoros, con los hallazgos del padre Crespi o la colección del padre Crespi en Cuenca, parece que estábamos enfrente de algo verdaderamente importante. Quien, y eso lo sabéis, porque esto ya es la historia, ¿no?, quien se hizo famoso contando todo esto fue en el año 1973 Erich von Däniken. Sí. Efectivamente. Y además él atribuía, hay otras historias, porque si estamos hablando de antiguas civilizaciones, hay
esa hipotética conexión con pueblos que se dicen romanos, etruscos y fenicios, que estuvieron allí en Ecuador. Sí, eso es lo que se sugería desde un lado, desde el otro, desde el lado daniqueniano. Claro, todo aquello tenía como una connotación casi alienígena. ¿Quién podía haber hecho un sistema de cuevas subterránea? Porque parecían hechas artificialmente las cuevas de los tallos, ¿no? Con paredes rectas, dinteles enormes, etcétera. ¿Quién podía haberlo hecho sino una cultura que manejara el rayo láser y que viniera de otro planeta? Esa es la visión de Daniken en el 73. ¿Qué ocurre? Que, fijaos, estas son las circunstancias de la época, ¿no? Daniken se había hecho muy famoso con sus 2 primeros libros, Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas, y todo el mundo estaba esperando el tercer libro, ¿no? El primer libro de Daniken es del 67, el segundo viene inmediatamente después, pero había un lapso de tiempo, eso nos pasa mucho a los autores, en el que había estado muy callado a ver qué contaba este hombre, ¿no? Y claro, lo que cuenta es una bomba, porque él ha estado en esas cuevas, aparentemente, ha estado con János Moriz, con el descubridor, y además publica fotos a color, que era una novedad en el año 73 para un libro, de todos estos objetos, ¿no? Bueno, yo tenía esa historia en la cabeza y claro, quería explorarla. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que pasa con estas cosas, que empiezas a mover una piececita y empiezan a salir, bueno, pues una cosa detrás de la otra. Terminé encontrando, que ha sido un encuentro maravilloso, a Gerardo Peña Mateus, que fue el abogado de János Moriz. Hoy tiene 80 años y es el único de los personajes de aquel momento que todavía vive. Y Gerardo Peña me recibió en su casa, estuvimos hablando, me estuvo enseñando la colección incluso de antigüedades que él había heredado del propio János Moriz, y poniéndome sobre la pista de que este asunto, que él no sabe interpretar, pero que merece desde luego una atención, debería ser puesto otra vez sobre el tapete, ¿no? Y viajé inmediatamente a Cuenca, movido por el entusiasmo, ¿no? de mi conversación con Gerardo Peña. ¿Queda algo del Museo Crespi? Claro, yo quería ver eso. Claro. Y me encontré con 2 cosas, dos noticias, una buena y una mala, ¿no? Esto es como el chiste, ¿no? La noticia, ¿por cuál queréis que empiece? Yo soy la mala. Vale, pues la noticia mala es que el Museo Crespi no está. Hay un lugar allí en el centro de Cuenca, es una plaza importante donde tiene la sede los salesianos, los padres salesianos, y allí está el edificio que en su momento albergó la colección del padre Crespi, pero hoy son despachos parroquiales y no queda nada, salvo, y aquí llega la noticia buena, salvo que en todos esos despachos parroquiales está colgado el retrato del padre Crespi. Y en la plaza que está enfrente de la iglesia hay un monumento en bronce enorme dedicado al padre Crespi. Es decir, el padre Crespi ha pasado a la historia de Cuenca como un prohombre porque hizo mucho por las comunidades nativas de toda esa región. Eso le quieren beatificar, ¿no? Sí, de hecho hay un proceso efectivamente de beatificación. Y su colección, y ahí es donde empieza el rastreo de a dónde fue a parar este asunto, su colección terminó en el Banco Nacional de Ecuador, en los sótanos, en la propia Cuenca. No en el Vaticano, como decía la leyenda urbana. No, pero claro, la colección se ha fragmentado mucho. Yo no pude visitarla, no pude verla por una cuestión de horas, pero sí que conseguí a través de algunos escritores importantes en Ecuador y de algún contacto que salió en aquellos días, sí que conseguí que se abriera después de muchos años esa colección y nos dejaran hacer unas fotografías, ¿no? Y ahí he podido ver algunos de esos objetos. De los de oro no queda nada, cosa que no me sorprende, es decir, que muy probablemente con todo lo que ha pasado Ecuador en la historia reciente, ha ido volando. Exacto, Lo que queda es el latón. Ese material no esté, queda el latón, efectivamente, claro. Algunas planchas muy sorprendentes de gran tamaño, otras de aspecto astronómico peculiar, y otras que parecen oparts, que no deberían estar ahí, ¿no? Con personajes que recuerdan a mesopotámicos, por ejemplo, ¿no? Es como algo que no debería realmente estar ahí. ¿Qué ocurre con el Museo Nacional de Cuenca? Pues que no se ha atrevido nunca a exponer estos objetos, porque al fin y al cabo vienen de algo que no es un yacimiento.
Vienen de una colección de un salesiano que recibía esos objetos de los nativos como dádivas. Y como saqueo, o sea que al final a lo mejor también quieren ocultar esa parte. O saqueo, o lo que dicen los escépticos allí, artesanía, ¿no? Que lo hacían pues por contentar al padre Crespi, pero yo creo que hay mucho más que artesanía en todo este asunto. Y la idea es mover y promover de alguna manera, ahora que nos vamos a acercar al aniversario, al 50 aniversario de la escritura de propiedad de la Cueva de los Tallos, poderlo promover en el propio Ecuador para que esto se reivindique y se estudie. Si hay algo en el sistema de la Cueva de los Tallos, y hay razones para pensar que lo hay, es un sistema de cavidades muy grande, enorme, que no se ha explorado más que en un 5%, si hay algo puede ser verdaderamente importante para el patrimonio arqueológico del Ecuador. Javier, déjame que te cuente una cosa sobre el tema de los tallos, porque es un tema que me tiene a mí de los nervios desde hace muchísimos años, por una sencilla razón. No solamente tu referencia sobre la Cueva de los Tallos, la de Moritz y la del padre Esquepi, son las que me han llegado, sino que han llegado por parte de otros investigadores, de los cuales no voy a decir el nombre, pero que todos conocéis, que son de nuestro núcleo, que me ha pasado fotos del descenso a la Cueva de los Tallos. Precisamente justo antes de marcharse ese investigador me preguntó, más o menos, como espeleólogo, qué técnicas que se podía hacer, pero claro, que no se podían llevar cuerdas porque se las robaban, porque tal y porque igual. Y yo le hice una serie de recomendaciones en este sentido, referidas, por ejemplo, a cuerdas de persiana y cosas así, que, en fin, ahora no tiene nada que ver. Yo tengo que ver la Cueva de los Tallos. Nos vamos juntos. Es bastante difícil. A mí me ha sido muy difícil hasta ahora, porque hasta hace 2 años estaba trabajando y me era imposible ir a Ecuador, por muchísimas razones. Pero claro, yo soy un señor que soy espeleólogo en España, que he bajado grandes cimas, y tengo que ver la Cueva de los Tallos, que me dicen, oye, es que tiene un tubo de 60 metros casi vertical que parece hecho por la mano del hombre, del cual tengo fotos, por cierto. No, ¿sabes? Y fotos. Pero claro, piensa que yo bajo sin más de 200 metros. Bueno, Maese, no hay problema, te llevas un teléfono satélite, entras en directo aquí con el programa. Sí. Nosotros te apoyamos moralmente. Entonces, si yo consiguiera que alguien alguna vez me consiguiera llevar a la Cueva de los Tallos y tal... Yo te llevo. Con los conocimientos yo que quiero, tengo... yo quiero volver a Ecuador después de este viaje. Imaginaos, yo iba a la Feria del Libro de Guayaquil, pero aproveché y me escapé a Cuenca, me fui con Javier Moro, también Premio Planeta. Sí. Y claro, Javier me miraba diciendo, pero esa insistencia tuya de ir a este sitio de este padre Crespi, ¿esto qué es? Que ¿no? venimos a otra cosa. Claro. Que a lo mejor no conocía los antecedentes, ¿no? Claro, pero también le fascinó, claro, evidentemente, la historia, cómo no. Pero yo quiero ir a la Cueva de los Tallos. Es decir, he estado en Guayaquil, he estado en Cuenca, pero me falta estar en el escenario de los hechos. Sí, me voy acercando. Fíjate, yo tengo ahí una querencia un poco peculiar, y es que... a mí la historia de la Cueva de los Tallos, además de leerla en su momento en el libro de Däniken, del Oro de los Dioses, quien me la cuenta es Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Claro. Y Andreas estuvo en esta tesitura de ir a la Cueva de los Tallos, y él se entrevistó con Gerardo Peña, con el abogado que yo conocí y que me recibió, y también con Janos Moritz, y Gerardo y Janos le dijeron: puede que vayas a la Cueva de los Tallos, pero es muy probable que no vuelvas. Porque en ese momento, la Cueva de los Tallos, hoy también, está en territorio shuar, ¿no? Los jíbaros, lo que llamaban antes los jíbaros. Y en aquella época, en la época de Andreas, estamos hablando de los 80, principios de los 80, eran muy hostiles. Hoy no lo son tanto, es decir, hoy hay ya relaciones y para que te hagas una idea, en los 80 ni siquiera tenían la nacionalidad ecuatoriana, no tenían papeles, ¿no? Hoy sí, hoy ya son ciudadanos de pleno derecho de Ecuador. Pero todo esto generó una atmósfera en torno a este asunto que a mí siempre me ha parecido muy romántica y digna de revisión. Y ahora estoy hablando sobre todo con dos muy buenos amigos en Ecuador, Manuel Palacios, que ha hecho muchas investigaciones sobre este asunto de los tallos y que ha publicado 3 libros sobre esta cuestión, y Óscar Vela, que es un columnista del Comercio y un escritor ecuatoriano que con los que estoy hablando permanentemente de esta cuestión que me parece fascinante. Yo me apunto también a esa excursión. Escóbula allí. Me gustaría saber tu opinión, Ya está. Javier, tu opinión sobre algo que ocurrió 3 años después de la publicación del libro de Däniken. Estamos hablando del año 1976, cuando un astronauta, Armstrong, que luego lo enlazaremos con otro de tus temas favoritos, que es Cabo Kennedy,
Armstrong pues también quedó fascinado por la historia de los tallos. Mira, te voy a contar algo, y Jesús. se llevó cosas. Sí, te voy a contar algo. En el año 2011 se celebraba el 60 aniversario del primer vuelo de Yuri Gagarin en la Vostok 1 al espacio. Era, en fin, una efeméride muy importante que hizo que se organizase en la isla de Tenerife un congreso que se llamó Starmus, ¿no? En el que se dieron cita cosmonautas y astronautas tanto del bloque comunista como de las misiones espaciales americanas, ¿no? Yo allí conocí a Neil Armstrong y las circunstancias de aquel congreso fueron muy particulares. Hoy Starmus es un evento enorme que ha dejado de hacerse en Canarias, ahora se está haciendo en otros lugares. El año que viene, por ejemplo, se hará en Suiza, pero en aquel momento era un evento pequeño, todavía sin muchos recursos, y acudieron 40 astronautas, cosmonautas y algunos músicos como Tangerine Dream, imagínate, en aquella época. 40 ya son, ¿eh? Sí, sí. Y 40 asistentes. O sea, es que éramos muy pocos. Entonces tuve ocasión digamos, de charlar en algún momento con Armstrong. Y Armstrong, en un momento en el que estuve, en fin, almorzando con él estaba sentado a mi lado y tuve la ocasión de sacarle algún tema, le pregunté por la Cueva de los Tallos. O sea, claro, en vez de preguntarle por la Luna, que es lo que todo el mundo le preguntaba. Es que se llevó 4 cajas de allí. Se llevó la expedición. La expedición, que eran 120 personas, ¿no? Eso, se llevaron 4 cajas de allí. No sabemos qué es lo que contenía esas cajas y Armstrong no me lo contó porque en aquella conversación informal él dijo, bueno, aquello a mí me llevaron los mormones. Y ahí se quedó la historia. Claro, ese a mí me llevaron los mormones da para una reflexión muy interesante, ¿no? Primero, no solo por el vínculo de Armstrong con los mormones, que bueno, en fin, igual que otros astronautas lo tienen con la masonería, es decir, forma parte de su sistema de creencias y ya está. Él era masón. Claro, sí, sin duda. Pero no solo con esto, sino con el siguiente hecho. En 1800, si la memoria no me falla, en 1823 es cuando empieza la historia del Joseph Smith, sí, con la aparición del ángel Moroni, en la que la historia, lo que dicen los mormones, es que el ángel Moroni le indica en una visión a Joseph Smith, que es un tipo normal y corriente, un cuáquero casi de la época, del oeste, le dice, oye, si vas a unas rocas que hay ahí fuera, hurga en ellas que encontrarás algo. Y el hombre hurga y encuentra un libro con planchas de oro llenas de signos extraños. Se queda con el libro y durante un tiempo, utilizando unas piedras extrañas que llamaban Urim y Tumim, ¿no? Traduce ese libro. Y cuando está a punto de terminar la traducción, el ángel Moroni se le vuelve a aparecer y se le lleva el libro. Y el libro, pues, y deja a Joseph Smith compuesto y sin su historia. Y los mormones pensaban que las placas de oro eran esas, ¿no? Pero no solo por eso, sino por una coincidencia geográfica sorprendente. Sí, porque ¿cómo se llama el estado? Claro, es que hay un río que pasa muy cerca, claro, que da nombre a la región, efectivamente, que es el río Morona. Morona. Entonces, Morona, claro, Santiago, ¿no? Eso es, Morona, Santiago. Entonces ellos creen que es una señal y que cuando oyen la historia de Janos Moritz con aquellas planchas de oro y se enteran de lo del padre Crespi, dicen, uy, ese libro de oro de Joseph Smith es el que va a estar ahí enterrado. Y por eso en el 76 acude Neil Armstrong con una expedición militar a explorar la zona de los Tallos. Se llevan cosas de allí, no sabemos qué. Yo creo que ni el propio Armstrong supo muy bien qué es lo que se llevaban o no me dio esa impresión. Y el tema ha quedado ahí como durmiendo, ¿no? El sueño de muchos años. Ahora habría que ponerse, en fin, manos a la obra y pedir explicaciones, por lo menos, ¿no? Déjame que te explique una cosa. Lo de los mormones es verdaderamente curioso porque lo podríamos conectar con un caso que se ha dado en España y yo te lo voy a contar rápidamente. Existe un pueblo en la provincia de Guadalajara completamente abandonado hace como cerca de 120 años que se llama Romerosa. Resulta que en ese pueblo no quedaba más que la iglesia y los restos de los viejos, de las viejas casas y tal. Pero en la iglesia los osarios se han ido rompiendo con el tiempo y los esqueletos han ido cayendo por allí, por el piso de la iglesia, sin que se haya preocupado por ellos ni la Guardia Civil ni nadie. Entonces yo en un momento dado y tal, cuando además tú estuviste conmigo, porque yo te llevé una vez a Beleña de Sorbe y era muy cerca de allí. Entonces estuve intentando averiguar, a ver, quiénes eran esos señores que tenían allí las huesas así tiradas por el medio del monte que no le importaban a nadie. No fui capaz de encontrarlo en ningún archivo parroquial de la zona. ¿Sabes dónde las encontré? Te lo digo como curiosidad. La conté en Utah.
¿Por qué? Porque estos señores han dedicado a lo largo del tiempo, precisamente por los fundamentos de su religión, a buscar a todos los que han sido bautizados. Es que el que no está registrado no se salva. Claro, los mormones, y tenían todos. Efectivamente, han hecho tenían todos los archivos, incluso de aquellos cadáveres, allí en Utah, en Salt Lake City. Esa es una cosa muy curiosa. Entonces no me extraña que también estuvieran en la Cueva de los Tallos, estuvieran donde hiciera falta, vamos. Ya que estáis hablando de Estados Unidos, has mencionado Utah y has mencionado tú antes un sitio muy curioso en el que has estado, Javier, Cabo Cañaveral, Cabo Kennedy. Bueno, es un lugar fascinante, es verdad que yo he estado en varias ocasiones en Cabo Cañaveral. Lo he hecho también aprovechando algunos viajes que he tenido que hacer por mis libros, y en la última ocasión hice algo que bueno, me pareció muy entrañable, ¿no? Decidí regresar a las instalaciones de la NASA. Todo aquello es muy impresionante porque bueno, no deja de ser un páramo, una enorme desolación, ¿no? Es un poco parafraseando a Buzz Aldrin cuando describía la Luna. Es una zona de pantanos, poco rica desde el punto de vista paisajístico, pero llena de unos hangares enormes, unas avenidas colosales, unos memoriales. Por ejemplo, el memorial a los astronautas del Challenger es espectacular. Pero yo quería ver, y es lo que hice en este último viaje, quería ver la zona histórica de los lanzamientos espaciales. Yo no sabía que cada vez que se ponía en marcha un programa en las misiones americanas, el programa Mercury o el programa Gemini o el programa Apolo o los que han venido después, se construían nuevas instalaciones y las viejas instalaciones se dejaban tal cual, como quien abandona un piso que ya no le interesa y lo deja allí cerrado, ¿no? Así que cuando uno entra en, por ejemplo, las salas de control, que todavía están allí, de las misiones Mercury, se encuentra una fotografía de Wernher von Braun con un teléfono de estos antiguos, de pasta negra, etcétera, dando órdenes, gritando al teléfono. Y ese teléfono está ahí. Es ese mismo teléfono el que está en esa sala, ¿no? Es una sensación muy particular. Pero es que en la habitación de al lado tienes un motor sacado de una V2 nazi, con los sellos del Tercer Reich, que era el que ellos estaban utilizando para clonarlo en sus primeros lanzamientos. Tienes otra sala en la que hay un Hall of Fame, uno de estos murales de la fama, en la que lo que aparece no son astronautas. Lo que aparece son los chimpancés que se lanzaban al espacio con su nombre, cada uno con su fecha de lanzamiento, y debajo te decían la fecha de óbito, porque muchos de ellos, claro, evidentemente perecieron en aquellos vuelos. De todas formas, entonces, todas estas instalaciones que, digamos, se iban dejando, a diferencia de lo que hacían los rusos con el cosmódromo y tal, que mantenían el mismo, hoy en día, ¿qué son museos? Sí, hoy son visitables. Se organizan unos tours desde digamos, el centro de visitantes de Cabo Cañaveral, donde uno puede elegir el tour histórico. Y el tour histórico es verdaderamente sorprendente, ¿no? Porque pasas por todos estos lugares. Hay un momento, por ejemplo, en el que entras en los campos de entrenamiento de la Mercury, del proyecto Mercury. Sabéis que los Mercury fueron los primeros astronautas, ¿no? Los 7 de la Mercury se convirtieron en como los grandes héroes de la nación americana en los finales de los 50, primeros 60. Eran los que pasaron a la historia como carne enlatada, porque allí ves cómo eran las cápsulas, ¿no? Las cápsulas Mercury, por ejemplo, la cápsula Friendship, que tienen ahí una de las que no lanzaron, de la Friendship. Sí, Friendship. Qué curioso. Sí, no es otro tema. Sí, son como de uralita, o sea, tiene muy poca... Arriesgabas tu vida, ¿no? De una forma casi... Bueno, y te ponían encima, suicida, ¿no? te ponían encima de una V2 alemana, es decir, que eso básicamente eran los lanzamientos primeros. Te lo calentaban y te lanzaban. Y te lanzaban para ver qué pasaba, ¿no? Así que aquella gente, bueno, los astronautas, te contaban ahí anécdotas de todo tipo, ¿no? Pero los astronautas se quejaban mucho porque tenían los primeros que lanzaron, los de la Mercury, tenían la misma maniobrabilidad y las mismas responsabilidades que los chimpancés. Es decir, no podían hacer nada, no podían mover el vehículo, no podían dirigirlo. Podían gritar como los chimpancés. Sí, no podían hacer nada distinto a los chimpancés, con lo cual te puedes imaginar sus compañeros pilotos acostumbrados a los aviones a reacción cazas, que estaban en aquellos momentos implementándose,
en fin, y toda esa atmósfera de, en fin, de héroes o de ases del aire que imperaba entre los pilotos de la época, hacía que se cachondearan bastante de aquellos, porque aquellos no dejaban astronautas. de ser carne. Eran carne enlatada, los llamaban así, carne enlatada, ¿no? Bueno, pues allí tienes las instalaciones donde ellos habitaban. Se hizo una especie de monumento muy galáctico con el, digamos, con el logotipo de la misión Mercury, que es enorme. Yo me hice algunas fotografías allí muy espectaculares, metálico, en medio de un páramo también. Y muy cerquita están luego las instalaciones también de los proyectos Gemini y Apolo. Y lo que es más sorprendente, las propias rampas de lanzamiento. Las rampas de lanzamiento tampoco se reutilizaban. Se hacían para cada proyecto porque, claro, con la evolución de los cohetes espaciales, los combustibles eran cada vez más potentes, tenían que volver a hacer nuevas aleaciones, nuevas mezclas de cemento para las estructuras, y todo eso era un desarrollo integral desde cero. Claro, era todo nuevo. Era todo absolutamente nuevo. Y allí ves esa pulsión por la carrera espacial de una manera muy, muy viva, ¿no? Fue una experiencia, la verdad. Claro, me imagino que lo más antiguo allí será de 1950, ¿no? Cuando lanzaban estos cohetes V2, modificados evidentemente. Será lo más antiguo dentro de esa especie de guía o de recorrido que tú hiciste. Pero siempre me llama la atención. Se utiliza de forma indistinta Cabo Cañaveral y Cabo Kennedy, pero realmente ahora no se llama Cabo Kennedy, porque creo que hay como dos secciones ahí. La gente lo identifica a la NASA, pero creo que también está la USAF, están los militares ahí. O sea, con lo cual hay como dos departamentos, ¿no? Sí, está un poco dividido. En fin, la NASA siempre y en sus primeros momentos tuvo mucha presencia militar. Al final no nos podemos, en fin, quitar de la cabeza, y no nos debemos quitar de la cabeza, que la carrera espacial en realidad enmascaraba una carrera armamentística de primer orden. Claro. Si alguien era capaz de poner a un hombre en la Luna con un cohete, si en vez del cohete le pones una ojiva nuclear, eres capaz de ponerla en el Politburó, en el Kremlin, sin ningún problema, ¿no? Ese era un poco el discurso por debajo de la carrera espacial que animó toda esta época, ¿no? de la historia. Pero efectivamente esa conexión militar-NASA sigue estando allí. Sigue estando, ¿no? Hombre, hoy la NASA hace unos días cumplía 60 años de vida, ¿no? Desde su fundación o su puesta en operaciones en octubre de 1958. Sí. Ese fue el punto de partida. Sí, como carrera espacial. Como carrera espacial, aunque antes era una administración dedicada a la aeronáutica, al desarrollo aeronáutico, que se llamaba NACA. La NACA estaba absolutamente intervenida por los militares, y la primera NASA también, hasta el punto de que cuando uno estudia los astronautas de las misiones Apolo, ve que todos ellos, todos sin excepción, eran pilotos militares, pilotos experimentales. Armstrong, por ejemplo, fue veterano es veterano de la guerra de Corea, ¿no? Hay muchas anécdotas sobre la presencia de Armstrong en Corea, pero hay una que define mucho el carácter del tipo, ¿no? Armstrong era un tipo muy honorable, muy de la norma, muy serio, ¿no? Y cuenta que un día, en 1951, sobrevolando zonas ocupadas por los coreanos del norte, observó cómo de una cabaña, era muy temprano por la mañana, salían a hacer sus ejercicios los soldados, ¿no? Iban absolutamente, con camiseta y sin armas. Y él tuvo la oportunidad de abrir fuego y acabar con todos ellos, ¿no? Pero no lo hizo porque dijo que estaban desarmados, ¿no? Esta es una anécdota que revela un poco su carácter y que ocultó hasta el final casi de sus días, ¿no? Aparece en una biografía que acaba de llegar a España, que yo recomiendo, con mucho entusiasmo, que es de James Hansen, se llama El primer hombre, que es el que inspira la película, que también está en cartelera ahora, pero esa biografía es la biografía autorizada de Neil Armstrong y cuenta muchas cosas que no sabíamos de este personaje. Fascinante. El primer hombre, recomendado, nada más y nada menos que por Javier Sierra. Por cierto, Javier, tienes un mensajito. ¿Ah, sí? Sí, danos un segundo y lo ponemos. ¿Quieres enviar tus preguntas a la escóbula de la brújula? Mándanos una nota de voz en WhatsApp al siguiente número de teléfono. Hoy lo recuerdo yo, 652-296996. Y fíjate, Javier, que llevamos unas semanas abriendo el WhatsApp para que la gente mande sus preguntas,
Y yo no sé si esto está preparado por alguien, yo hasta donde sé esto es absoluta casualidad, que ha llegado una pregunta a la escóbula que dicen, a lo mejor la puede contestar algún día Javier Sierra. Bueno, pues ya que está Javier aquí. Hola, este es un mensaje para los miembros del Gobierno de la República Imperial de Escobulandia. Me llamo Diego y voy a haceros una consultilla. A ver, en un par de semanas voy a hacer un viajecito hasta Lombardía, en Italia, porque tengo muchas ganas de visitar el famoso Cenacolo Vinciano, la última cena de Leonardo, este cuadro tan famoso por los posibles mensajes ocultos que dejó allí el autor y que estuvo tan en boga a raíz del Código Da Vinci, del Priorato Visión y demás. Bueno, el caso es que me estuve documentando un poquito sobre el cuadro para entenderlo mejor. Leí el libro de Javier Sierra, La Cena Secreta, Mira, muy bien donde hecho. hablaba de la relación de Leonardo con el catarismo y el posible mensaje cátaro que dejó en su cuadro. Pero no Y cuentes bueno, la novela. Quería saber si me recomendáis también alguna otra bibliografía, algún detallito que vosotros conozcáis sobre el cuadro que queráis resaltar, algún consejito para verlo y bueno, cualquier otro detalle mayor sobre Milán, sobre la Lombardía, será muy agradecido. Y bueno, aquí acaba mi consulta. Muchas gracias, compañeros escobulianos. A ti. Y un fuerte abrazo a escobulianos? todos. Adiós. ¿Ha dicho escobulianos? Sí, sí. Escobulianos, sí, sí. Palabra nueva. Pero fíjate que viene que ni pintado. Pues sí, la verdad, que ni pintado y nunca mejor dicho, ¿no? en este asunto. Da para programa. Sí, da para Y programa. no estaba preparado, ¿eh? Es verdad, es verdad. Bueno, pues mira, yo lo primero que le recomiendo, supongo que ya lo habrá hecho, habrá tenido la prudencia de reservar entradas para el Cenacolo Vinciano, porque está en la web, hay una web abierta, en fin, que puede recoger las reservas desde cualquier lugar del mundo, porque si no lo hace es muy probable que no pueda verlo. Esto no es llegar allí como al Museo del Prado o a cualquier otro museo, hacer la cola y entrar. Tienes que tener esa reserva. En el peor de los casos que él llegue allí y no tenga esa entrada, yo lo que recomiendo es que se presente a primerísima hora de la mañana o a ultimísima hora de la tarde, porque son las visitas en las que suele fallar más gente y a lo mejor le pueden, en fin, Se puede asignar, colar ahí, le ¿no? pueden asignar la entrada en el último minuto, pero es jugársela realmente. Salvado ese escollo, en fin, Truquito. ese truquito burocrático, hombre, yo lo que le recomiendo es que eche un vistazo muy detallado a los paneles que flanquean el pasillo que lleva hasta el refectorio del convento donde está este mural de Leonardo, porque ahí hay una colección de fotografías pasmosa, asombrosa, de cómo ese lugar, ese monasterio, fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial por las tropas aliadas y casi destruido, y cómo en 1945, en agosto del 45, se quedó al aire libre el mural de Leonardo da Vinci durante muchos meses y se terminó de deteriorar. Y que compare el deterioro de esas fotografías, que lo podrá ver, con su estado actual después de 20 años de restauración, ¿no? Entre 1977 y 1997 el Cenacolo estuvo totalmente cerrado. Y ya que está allí, en esa placita de Santa Maria delle Grazie, justo al otro lado de la calle, del Corso Magenta, que es como se llama la calle, cruzando las vías del tranvía, que tenga cuidado porque hay, en fin, van como locos, pues una vez que cruce a la otra acera hay un palacio con un jardín renacentista que está construido sobre lo que debió ser el estudio de Leonardo da Vinci, y se puede visitar. Hay una pequeña tiendita de recuerdos. Si no lo sabes te lo puedes perder, pero es uno de esos rincones hermosos, verdaderamente geniales, del corazón de Milán. Pues estas son las cosas que pasan si mandas preguntas al 652-296996. A lo mejor coincide que la persona que mencionas viene a la escóbula y te responde él. Fíjate, Diego, hoy, lo repito, que ni pintado.
Según ha empezado a sonar esta música... Bueno, espera, ya pásalo. Estamos pasando aquí golosinas en la mesa. Sí, sí. Voy a coger una. Según ha empezado a sonar esta música, Juan Ignacio y Javier se han mirado, han asentido los dos, han sonreído y han dicho, ah, sí, esto me suena. Así que, por favor, contadnos qué estamos escuchando. Pues muy sencillo. Si no lo cuenta Javier, lo cuento yo. Un señor que se llama Paul Horn tuvo la idea genial de... Es un músico de jazz y tal, que toca muy bien la flauta y ha hecho varios discos importantes relacionados con diferentes temas místicos, sobre todo uno que hizo debajo de la cúpula del Taj Mahal. Un día se le ocurrió irse a la pirámide de Keops y meterse dentro de la pirámide y hacer mantras y tocar la flauta con el eco propio del interior de la pirámide de Keops, que se llama precisamente, por eso se llama The Secret of the Pyramid, y de alguna manera estos son los salmos. Este es el salmo número 5 de Paul Horn. Yo sé que Javier lo conocía porque es una de las grandes obras maestras de la música del siglo XX, o sea que por eso te lo recomendé esta mañana para que se lo pusieras. Sí, venga, vamos a escucharlo. Está grabado en la Cámara del Rey. Paul Horn solo lleva su flauta y esa reverberación, ese eco, es el eco propio que le devuelve el granito de esa estancia, ¿no? Has estado allí, claro. He estado allí en muchas ocasiones. Empecé a ir a Egipto en el año 95, en 1995. Y desde el primer momento supe que había enfermado de egiptomanía en cuanto puse el pie allí, ¿no? Quizá ya lo llevaba incubando desde mi infancia, porque ¿quién no se ha sentido fascinado por algún fascículo con la máscara de Tutankamón cuando era pequeño y acudía al kiosco a mirar lo que llegaba esa semana, ¿no? O en algún suplemento de algún diario, viendo los esquemas de la tumba de Tutankamón. ¿Quién no se ha sentido fascinado con Egipto? Y a partir de ahí echar a volar la imaginación. Sin duda. Cuando eres pequeño, sin duda. Pero cuando llegas allí y te enfrentas a la pirámide, las cosas se ponen realmente serias. Yo me acuerdo perfectamente de una escena de viajero, ya que estamos en un programa de viajes. Es mi primer contacto con la pirámide, ¿no? Yo había llegado a aquel agosto del 95 con un grupo de viajeros, iba en un grupo grande. Íbamos en un autobús rumbo a la meseta de Giza, donde teníamos nuestro hotel. Y de repente, al enfilar la avenida de las pirámides y llegar al final de la avenida, ya en la zona de las pirámides, veo que el cielo está lleno de ladrillos. Es decir, aquello del cielo está enladrillado. Me doy cuenta de que por la ventanilla está todo lleno de ladrillos y que eso es la Gran Pirámide. Y bueno, a mí me dio un vuelco al corazón. Bajé del autobús en cuanto paró delante del hotel. Y recuerdo que no llegué a recoger mi maleta, estuve como media hora allí en la calle, pasmado, viendo aquello, pellizcándome, pensando si sería real o no la maravilla que tenía delante de mis ojos. Luego me di cuenta de que el hotel estaba situado a 1,5 kilómetros o 2 kilómetros de la pirámide, con lo cual la sensación de majestuosidad se acentuaba. Cuando ya finalmente nos adentramos en la meseta y pude estar cerca del monumento, me di cuenta de que con razón lo llamamos la Gran Pirámide, no hay otra como ella. Eso es uno de los nombres, pero tú, que le has dedicado 2 novelas, aparte de muchísimos reportajes y artículos, ese secreto egipcio de Napoleón, esa pirámide inmortal, que es una versión, bueno, totalmente diferente, a pesar de que las bases están en algo que le pasó a Napoleón. Y es cierto que uno de esos nombres que tú lo recuerdas es como una especie de máquina de resurrección. Hay que recordar que dormir en la pirámide, pasar una noche, es un privilegio que está al alcance de muy pocos. Al alcance, para que los oyentes se den cuenta, de Alejandro Magno, de Julio César, de Napoleón, de Paul Brunton, ¿De quién más? de Aleister Crowley, ¿Sí? y de Javier Sierra. ¿Tú buscabas también tu dosis de inmortalidad? Bueno, no buscaba mi dosis de inmortalidad. En aquella época lo que yo buscaba era hacer un reportaje, ¿no? Porque era periodista, me metía en todos los charcos que podía vinculados con los temas que a mí me fascinaban, y había oído contar la historia de Napoleón y el rumor de que Alejandro Magno también había pernoctado allí, y quise escribir sobre esa cuestión, pero me encontré con un
escollo que suele ser muy común en este tipo de situaciones, y es la falta de testimonios de primera mano y la falta de documentación escrita de la época. Así que ante esa falta de documentación, la última locura que se le ocurre a un periodista de esa época es, bueno, vamos a pasar la noche allí dentro, ¿no? Fíjate, tú has dicho dormir en la Gran Pirámide. Yo no dormí. Bueno, es que va a ser difícil dormir allí, ¿no? No, yo no dormí. Lo que sí que pasé fue una experiencia, en fin, muy, muy perturbadora, ¿no? Porque conseguí efectivamente encontrar el camino para que me dejaran dentro de la Gran Pirámide una noche, un camino que no está en las agencias de viaje, pero bueno, que con es más de despachos. Es más, sí, digamos despachos. Sí, como tú bien dices, no es ilegal, pero fue alegal. Alegal, efectivamente. Y una vez que te dejan allí encerrado, lo que yo no me esperaba es que desconectaran el sistema eléctrico, ¿no? En aquella época... a Napoleón también le pasó, no había sistema eléctrico. No había sistema eléctrico, efectivamente. No, pero fíjate, es curioso porque yo creo que todavía hoy deben hacerlo, ¿no? Las instalaciones eléctricas de los monumentos egipcios son, vamos a decir así... Rudimentarias, efectivamente. Vamos a ser suaves. Sí, y los fluorescentes que entonces había, bueno, son los que están ahora también, hacen el ruido típico del condensador del fluorescente, este zumbido. El de flujo. Eso es, sí. que te saca por completo de la, digamos, de la antigüedad que estás visitando, ¿no? Claro, cuando estás allí, oyes que los guardas se alejan, ¿no? Y de repente notas que la luz se apaga y se hace el silencio absoluto y te has quedado allí dentro. Caray, ese momento impacta mucho, ¿no? Tuve la suerte, bueno, tú lo sabes porque me lo has oído contar muchas veces, que llevaba una linterna, en fin, que siempre llevo encima. Pero, sí, pero que no miraste las pilas. Claro, no miré las pilas y fíjate una cosa, estamos hablando de que esa experiencia fue en el año 97, 2 años después de mi primera visita a Egipto. Entre el 95 y el 97 fui como 5 o 6 veces, o sea que he ido un montón. Y ya estaba acostumbrada al kit que tiene que llevar cualquier visitante de Egipto, y un detalle imprescindible, siempre la linterna. Pero ¿qué pasa? Que en el año 97 no estaban estas linternas maravillosas que ya las compro siempre, y es las que recomiendo a todo el mundo, de dinamo. Porque estas no requieren pila. Claro. Estas, mientras tú le puedas le puedas dar cuerda, vas a tener la manivela, ¿no? Eso claro. es, pero en aquella época eran pilas mondas y lirondas. Sí. Y claro, las pilas terminan gastándose. Yo me quedé al cabo de unos 20-25 minutos de encender mi linterna, cuando me dejaron allí encerrado, me quedé sin luz. Y te quedaban 7 horas por delante. Y me quedaban muchas horas por delante, efectivamente. Y es ahí donde tú tienes que enfrentarte a esa situación y sobrevivir de alguna manera, o, en fin, salir adelante de esa situación. Y te vienen todos los miedos que te puedas imaginar. Es lo que te iba a decir, que te enfrentaste con la soledad, con el silencio, contigo mismo, con los miedos atávicos que te puedas encontrar. Y la descripción que tú haces, lo has contado más de una vez, es verdad, tanto verbalmente como por escrito, pero llegas a una conclusión que a mí me entusiasmó, porque cuando he dicho que es una especie de máquina de resurrección y esa dosis de inmortalidad tiene su sentido, de alguna forma es como morir y volver a nacer. Y tú comentas algo que vence realmente a la muerte. Cuando tú realmente has estado en ese trance iniciático y vuelves a la luz y vuelves a nacer, comentas que tuviste como esa inspiración, esa revelación de que lo que realmente vence a la muerte, ¿qué es? Bueno, fíjate, lo voy a contar secuenciándolo bien, ¿no? Porque, claro, cuando te quedas en la oscuridad y llevas mucho rato en la oscuridad, una de las alteraciones de la percepción que se producen es que llega un momento en el que no sabes dónde están los límites de tu cuerpo. Empiezas a disolverte en la negrura en la que estás inmerso, ¿no? Y es una sensación profundamente perturbadora, hasta el punto de que en mi caso traté de vencerla moviéndome por la sala, dando palmadas, error, porque ya habéis visto cómo es el eco de la sala, y palpando las paredes para acercarme al sarcófago, en fin, haciendo cosas absurdas. Hasta metiéndote en el sarcófago. Sí, hasta metiéndote en el sarcófago, ¿En serio? efectivamente. Sí, claro. Sí. No, pero lo decís sí, tan normal. Sí, claro. Bueno, es que no hay otra cosa que hacer. Gracias a Javier Sierra, claro, porque no había otro sarcófago. En la habitación no hay, en la estancia no hay nada más. Solo el sarcófago y la tapa. Y ahí todas las ideas que te vienen son ideas de muerte, porque nosotros, yo creo que inconscientemente asociamos muerte a oscuridad, ¿no? O sea, la muerte es
La caída, y silencio. Eso es, la caída del telón, ¿no? Es la caída del telón, es oscuridad, efectivamente, y silencio. Así que yo estaba en las condiciones perfectas de muerte. Pero yo, pese a todo, en ese momento no era consciente de estar en esa peripecia. Fue al final, cuando escuché a los bandidos que me habían dejado allí encerrado sin luz, trasteando con la puerta, etcétera, porque escuchabas todo en la pirámide, que decidí salir de la estancia a oscuras, totalmente a oscuras, preso casi del pánico, bajar por la gran galería, que es, en fin, la espina dorsal del monumento, tiene 8 metros de alto y bajas como, bueno, David la conoce muy bien, con una especie de peldaños, pero claro, todo esto en la... Sin luz, por eso digo que es más peligroso. No, muy peligroso. Porque dentro de la cámara o incluso en el túnel, en ese túnel que haces para salir de la cámara del rey, no hay mayor problema. El problema está cuando pasas al abismo. Ahora hay barrera. Al abismo. Cuando lo bajó Napoleón era más peligroso. No, sin duda. Y cuando llegas al final de esa avenida, digamos, ¿no? Hay lo que se llama el pasaje o el corredor descendente, que es el que te lleva fuera del monumento. Por ahí ya me tropecé, me caí, me di golpes en la cabeza. O sea, cuando llegué abajo, 40 metros más abajo, y ya enfilé la salida del monumento, yo estaba hecho un Cristo, ¿no? Y cuando me encaré a la puerta y vi el primer atisbo de la luz del nuevo día, del día siguiente, tuve esa sensación, es muy difícil de contar, ¿no? Pero tuve una sensación como de salir de la muerte, o sea, realmente de vivir. Yo me di cuenta aquel día que estaba vivo. Pero fíjate, acabas de definir el libro de los muertos, el texto, sí, claro. El título original, pues ya, es el amanecer. Quitando, no, la salida a la luz del día. Claro. Es la traducción, que no existe el libro de los muertos como tal, que es todos sabemos que es una recopilación de los textos, sarcófagos, etcétera, ¿no? Pero eso es la salida a la luz. Es que yo creo, y yo te diría que creo firmemente, o sea, estoy convencido de que la Gran Pirámide fue construida como un modelo del más allá, para vivir especialmente esa preparación al viaje definitivo. Yo creo que eso es lo que se hacía allí dentro, ¿no? Algo muy parecido a lo que yo instintivamente me encontré sin querer aquella noche y a lo que se enfrentó Napoleón Bonaparte, se enfrentó, en fin, Alejandro Magno y tantos otros. Un edificio iniciático, entonces. ¿Cómo? Un edificio iniciático. Sí, absolutamente. Es para decirlo de alguna manera así coloquial, sería como una especie de gimnasio para preparar tu alma para el más allá. Es un gimnasio de élite para los faraones. Yo creo que por ahí iría una interpretación. Cuando antes ¿no? te hice esa pequeña introducción, una de las conclusiones que tú sacaste, además de darte cuenta que estabas vivo en el sentido amplio de la palabra, es que decías que la fórmula de la vida eterna era esa palabra que muchas veces no nos atrevemos a pronunciar, pero que tú la sentiste hasta las entrañas, que era el amor. Sí. Es decir, que al final lo que daba sentido a aquello era esa palabra, el amor. Bueno, es que ahí te vienen a la mente muchas cosas. Cuando vas leído a la pirámide, yo iba ya... Con los deberes hechos. Ya, bueno, algo leído, y has accedido a los textos clásicos. David mencionaba este libro de los muertos, pero hay otros, por ejemplo, como Isis y Osiris, de Plutarco, que es un texto antiguo que cuenta la historia de la relación entre esos dos dioses. Y te das cuenta de que es Isis la que salva a Osiris de la muerte en un sarcófago por amor. Te das cuenta de que todo tiene un sentido en la mitología del Antiguo Egipto, y un sentido que se refleja más allá de los jeroglíficos sobre pergamino o papiro, se refleja en los monumentos, en la piedra, ¿no? Hay una escena muy parecida a lo que acabas de describir en la pirámide al principio de Juliano el Apóstata. Cuando Juliano sale de la experiencia eleusiaca, ¿no? de la iniciación, y sale de la cueva y encuentra el sol y cae de rodillas ante el día, ¿no? Ante la luz, y es magnífica. Es que todas esas experiencias son clónicas. Claro. Es decir, unos lo hacían en cuevas, si tenían cuevas cerca, otros lo hacían en pirámides, si no había montañas, pues las construían y hacían su caverna en el interior. En fin, que cada uno buscaba su lugar, ¿no? O incluso hay chamanes que hacen este tipo de ceremonias en el corazón de los glaciares, ¿no? Donde también hay oscuridad total. Bueno, pues todo esto tiene que ver con ese proceso, yo creo, que es el de la iniciación y el de vencer el miedo más paralizante de todos, que es el miedo a la muerte. De todas maneras, dejarme solamente un pequeño apunte. Puedo dar un minuto. Un detalle técnico muy sencillo. La próxima vez que os encontréis en una situación como esa, olvidaros de las linternas y llevaros luz química de la que utilizan los pescadores. ¿Por qué? Porque además...
la experiencia de estar en estos lugares tan oscuros y tal, con una luz como esa, que es absolutamente espectral, os puedo asegurar que es alucinante. O sea, es algo especial. Sé que estamos fuera de tiempo, pero una cosilla, no me puedo resistir. Hace apenas menos de 15 días ha salido una noticia, que no es un fake, pero sí posiblemente en titulares bastante sensacionalista, que anuncia, bueno, pues como que es la Gran Pirámide o la Pirámide de Keops, que es como un acumulador de energía electromagnética, etcétera, etcétera. Independientemente de que estén en la prensa, digamos, generalista, esté mal explicado, ¿qué te parece ese anuncio? Bueno, me parece interesante porque está basado en un modelo teórico, ¿no? Los experimentos que han llevado a la conclusión de que la energía magnética se concentra con más intensidad en las cámaras de este monumento, se ha hecho sobre un modelo tridimensional informático, no se ha hecho en la Gran Pirámide. Pero a mí me parece interesante porque reaviva esa vieja idea del poder de las pirámides y nos obliga a reexaminarla. Y esto es interesante, insisto, porque muchas veces incluso nosotros, los que estamos más apegados al misterio, a lo desconocido, a los chascarrillos extraños, damos por cerrados capítulos diciendo, bueno, esto es superstición, no tiene mayor alcance, y no hay que cerrar nada. Yo creo que la peor de las mentes siempre es la mente dogmática, la que cree que ha llegado a la resolución de todo, ¿no? Y esto nos lo demuestra. Hay que reabrir ese expediente del poder de las pirámides. Bueno, hemos hecho varios viajes en este programa, nos quedamos sin tiempo porque la agenda de Javier, que hemos descrito lo más fidedignamente posible, está muy muy apretada y tiene compromisos que atender ahora. Pero no quiero que te vayas y voy a cambiar el orden habitual del programa. Esto lo hacemos hoy y por ser tú. Gracias. Esto es no quiero que te vayas sin escuchar el cuento, la historia bífida que ha preparado Miguel Salas. No voy a decir el título, si te parece, porque tiene sorpresa. No voy a decir nada sobre el cuento. Miguel, ponemos música y vas con él. Adelante. Cuando a Javier lo abdujeron los extraterrestres por cuarta vez, consiguió convencerlos de que se lo llevaran a su planeta. No había salido nunca de la Tierra y quería ver mundos. Allí lo pasó bien, pero a los 3 meses empezó a echar de menos los paseos por el Retiro, las veladas con amigos que no se cansan de hablar y de beber, los boquerones en vinagre. Expuso su nostalgia a las autoridades, que dieron muestras extravagantes pero inconfundibles de simpatizar con ella. Sin embargo, le comunicaron con pesar que el próximo viaje a la Vía Láctea tardaría 10 años en partir. Javier volvió a su habitación y pasó la noche contemplando desde el balcón las 3 inmensas lunas de Mor, sobre las que se recortaban los acantilados de cristal azul. A la mañana siguiente, alguien llamó a su puerta. Era Kir, su mejor amigo. Estaba nervioso y escondía algo bajo su túnica. Pasó sin pedir permiso y sacó una morcilla de Burgos, un imán de nevera con la silueta de la Virgen de Montserrat, uno de esos visores de diapositivas en forma de televisión que se pusieron tan de moda en los 70 y una botella de mirinda. «Los he robado del Museo Terrícola, sección Iberia», borboteó Kir en su lengua. Javier se sentó. Mientras masticaba la morcilla con arrobo, se puso a contemplar las vistas panorámicas de Torremolinos. Sus ojos no se empañaron por la nostalgia, sino por la generosidad de la que su amigo hacía muestra. Quizás 10 años más entre estas gentes no sean tantos, se dijo, y se puso a enseñar a Kir cómo abrir botellas con el imán de la moreneta. Ya no digo más, esto ya queda entre vosotros, Javier, Miguel. Viajar, es lo que tiene, viajar y ver las cosas desde perspectivas distintas. Bueno, gracias, Miguel. Nada, es un gran relato. Un honor. Sobre todo porque son esos relatos en los que el punto de inflexión está al final y te das cuenta de que las cosas están contadas desde un punto de vista diferente, ¿no? El que te da, en este caso, viajar. Pues con esa agenda tan apretada, y ya que Miguel hacía referencia a la nostalgia, ¿da tiempo a echar de menos la casa? Sí, yo la he hecho tremendamente de menos. En este año te puedes como imaginar. Un Ulises, ¿no? Que está siempre totalmente. Hombre, volver. Regreso una y otra vez, porque no es una gira ininterrumpida.
Pero claro que uno tiene nostalgia de casa, pero fíjate, más que de casa, porque ahora la nostalgia, no sé si os pasará a vosotros viajeros, pero la nostalgia se amortigua mucho gracias a los ordenadores. Uno abre su ordenador o su iPad o, en fin, su teléfono móvil y ya tiene ahí todas sus cositas y parece que está en su escritorio. Más que eso, lo que yo echo de menos es el tiempo. El tiempo se dosifica de manera distinta cuando uno está fuera que cuando uno está en su casa. Eres más atento quizá en tu casa porque lo tienes todo bajo control. Cuando estás fuera, tus instintos están encendidos, ¿no? Tus señales de alerta te obligan a estar muy despierto. En casa es distinto. El tiempo es lo que marca, yo creo, realmente la distancia, más que el espacio. Hablando del espacio, esto es una cosa que en radio no se hace, pero en podcast sí, que es hablar de la competencia, entre comillas. Quiero recomendar tu podcast Voyager. Ah, bueno. Son 2 episodios. Sí, Está muy bien. Solo con 2. Isabel Lobo. Sí. Uh-huh. Son 2 o 1 si lo quieres escuchar entero. Uh-huh. Está muy, muy bien. Es un viaje espacial de la mano de Javier Sierra que recomiendo desde ya a todo el que esté escuchando y que quiera ir con él de su mano al espacio y hacerlo a través de los auriculares, que es la mejor manera sin moverse del lugar. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos hoy en La Escóbula. Bueno, es un placer y bueno, que vuestro viaje, que también es el mío, continúe siempre. Nos veremos en León. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube. Pasa, David, pasa, Toma. Pasa la bolsita. Espera. Ahí. Ahora aprovechamos además que se ha ido Javier. Que ese es un chupete. Estas gominolas tienen mucho azúcar, ¿no? Sí. Claro, nos están poniendo... ¿Esto es azúcar? Es lo que tienen las gominolas. Porque estas gominolas nos las ha regalado Elena Merino. Espera. Que estuvimos con ella la semana pasada. Sí. Mirad a ver si tienen señales de pinchazo. Ya, es que por eso dudo que sea azúcar esto. Espérate. No sé. Uy, empiezo a ver doble. Las probó Javier Sierra y nos hemos quedado sin él. unos retortijones. Ya. Bueno, igual no llegamos al último fin de semana de octubre. Después de comer esto, digo. Igual no. Porque el último fin de semana de octubre hay deberes. Hay cita. Sí. Hay tarea. Sí. Y hay tarot. Hay tarot. Mira. Tarea y tarot. Y homenajes. Y homenajes. Hay que viajar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué ciudad me refiero? Pues hombre, pues un lugar que está caracterizado precisamente por su indigencia, que es Marbella. Bien. Es que somos jeques árabes. Se pasa mal, se come mal, se vive mal. Se ve muy mal. Y Puerto Banús prácticamente no tiene barco. Nada, muy mal. Nada. Y la cita a la que vamos a acudir ahora también se pasa muy mal. Pasa muy mal. Yo creo que faltaba eso. El argumento, la excusa perfecta para ir para allá. Y tenemos el argumento, la excusa y el nombre. El argumento es el primer Congreso Internacional Esotérico de las Ciencias Ocultas y Terapias Alternativas en Marbella. Mal plan, mal sitio. Victoria Braojos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar con vosotros. Te digo lo mismo que le decíamos a Javier. A lo mejor te equivocas y lo haces en un sitio guay como Marbella. Bueno, yo creo que era un buen punto de partida, ¿no? Porque con glamour. Hay que tener glamour en todo. Y también en esto de las ciencias ocultas. Uh-huh. Del 26 al 28 de octubre, de viernes a domingo. Así es. Y ya para plantear todo lo que pueden encontrar los escobuleros allí, ¿qué vamos a ver si acudimos? Bueno, mira, este primer congreso internacional parte de... Yo soy directora de la Orden de Ayala, llevo muchos años haciendo jornadas de puertas abiertas, reuniones de esoteristas, ocultistas. Y llegó un momento en que decidimos formar una asociación y a través de esta asociación, que está formada también por mucha gente de Marbella, decidimos que queríamos resaltar la figura del investigador y de tantas y tantas personas que están trabajando por el misterio, por el esoterismo, por las ciencias ocultas. Y gracias a Miguel Luna, que está allí en turismo en Marbella, decidimos entre todos dar estos premios. Y esto es lo más importante, ¿no? Estos primeros reconocimientos que hablaba el otro día con Jesús, que no sabíamos si estos premios se habían dado en otro momento, o se había hecho algo parecido, ¿no? Pues es verdad que se premia a todo el mundo,
pero a la investigación que tanto nos llena, ¿no? El misterio que tanto llena. La investigación y la divulgación del misterio, ¿no? Que tanto nos llena el ser humano y que hay tanta afición y que hay tanto amor por esta profesión. Entonces, bueno, se propusieron una serie de nombres y entre ellos, pues uno de los premiados fue Jesús Callejo. Anda, enhorabuena. Gracias. Bueno, Gracias. mira. Entonces, bueno, pues aparte de estas jornadas, el domingo, el viernes se va a dedicar un poquito más a las terapias alternativas, aunque siempre hay un programa B. Va a haber un programa A en el auditorio y el programa B, pues igual que el programa A va a ser un poco más de terapias alternativas, en el B estará un programa más esotérico. El sábado será al revés. El programa del auditorio será más esotérico, dedicado al esoterismo, magia, alquimia, y el B pues más a lo alternativo. Y el domingo para los premiados en exclusiva. Así que estarán en el escenario. Bueno, pues vamos allá. Un nombre, pero di los demás nombres. Bueno, pues Lorenzo Fernández Bueno, Pedro Ortega, y luego hay un premio honorífico que se le ha concedido lógicamente a Fernando Jiménez del Oso. Y uno corporativo a Magic Internacional, bueno, pues porque llevan también 30 años contribuyendo como congreso, como feria, a que todas estas personas aficionadas y profesionales, investigadores y divulgadores que quieren reunirse en torno a este mundo que amamos, pues puedan hacerlo, ¿no? Entonces, estos han sido los primeros. Y ya tenemos algunos nombres de los nominados, porque este año ya la nominación vamos a que interactúen también desde Internet y pueda haber votaciones abiertas, ¿no? O sea, que la idea es que tenga continuidad, ¿no? Estos son los primeros premios de la asociación ASES y luego... Y no van a parar, Jesús. Esto es un no parar. Hay muchos premios que dar. Nuestro querido compañero David Sinterella también tiene alguna participación en este congreso, ¿no? Bueno, además a David le voy a dar una sorpresa. ¡Ojo! Toma. A ver. Eres nominado para el año que viene. Lo que Pero no te voy a decir es enhorabuena. Eso me suena a me quitan la silla. Enhorabuena. Otra cosa es que ganes, así que tú vete haciendo ya tu campaña, ¿eh? Y bueno, pues David va a recoger, lógicamente, o no sé si tan lógicamente, pero por el amor y la unión que tenía con Fernando Jiménez del Oso, va a recoger ese premio. Y también, si no llega Lorenzo, que aparentemente lo tiene complicado porque está en Egipto, pues vas a recoger 2 premios. Bueno, es cuestiones de mi pasado enigmático. Sí, es cierto que tanto evidentemente con Loren y con Lorenzo, disfrutamos durante mucho tiempo el trabajar mano a mano ahí en la revista con Fernando Jiménez del Oso. Y, hombre, para mí es un orgullo el estar ahí, recogiendo ese premio en homenaje a lo que fue su trayectoria y su trabajo. Además, este homenaje lleva una exposición de fotos que me han ido enviando todas las personas que han estado cerca de Fernando, que no tienen desperdicio. O sea, el esoterismo también, el ocultismo, el misterio tiene que ser divertido. Y os aseguro que os vais a divertir mucho también en paralelo, porque... Es que Fernando... da para mucho. Sí, no, y aquí, bueno, todos los que estamos aquí, igual Maese, Jesús lo conocían también bastante bien, y la cuestión es que Fernando, mucha gente se cree que esa imagen que tenía tan seria en televisión, pero, a ver, Fernando era un cachondo. Era... Vamos, aquí todo... Tenía buen sentido del humor, sí. Sí. Además, también irónico. Y yo creo que gran parte de su labor en cuanto a divulgación forma parte de ese humor. Porque, por una parte, cómo él contaba las cosas y luego que él nunca daba nada por sentado. Es decir, yo creo una de sus grandes virtudes y de la que muchos aprendimos y lo mamamos siendo pequeños, era el que él planteaba los enigmas, planteaba los misterios y dejaba que fueras tú el que pensaras, el que siguieras las pistas que él iba soltando como pequeñas semillas. Y bueno, y así pues yo creo, bueno, se acaba de ir Javier, pero Javier es otro más de los que fuimos recogiendo esas semillas, como tantos otros, y que hoy en día, bueno, pues ya estamos ahí en la mitad de nuestras vidas, ¿no? Y que agradecemos ese pasado y ese buen hacer que tuvo Fernando.
La vida son 4 días y ya hemos vivido 2, David. Por cierto, Qué mal lo pones, por Dios. Oye, os digo una cosa. Así que nos quedan 2 estupendos. Y en estos 2 primeros días no paran de caer los premios. Tampoco os quejéis. No nos quejamos. Bueno, es verdad que claro que está el otro, porque bueno, es una semanita de premios, eso para Jesús. Sí. Bueno, pero eso es una celebración fantástica. El champán, ¿dónde está aquí el...? No, aquí cava. Cositos de gominola. Sí. Aquí bebemos cava. Bueno, pero os cuento, el sábado previo sí que vamos a hacer una cena mexicana. Dedicada un poco a las Catrinas. Muy bien. Y ya nos encargaremos de festejarlo un día antes, unas horitas antes, alegremente. Claro que sí. Habrá que hacerlo. La vida es una fiesta. Muy bien. Ahí. Bueno, una de las cosas que a lo mejor muchos oyentes no saben es que Victoria Barojos es una experta en el tarot, tanto en la práctica como en la teoría. Y por supuesto se sabe la historia del tarot, cómo surge, incluso cuál fue el primer tarot que hubo en España. Pero antes de que llegues a ese primer tarot, para ti, ¿cuál es el origen del tarot? ¿Tiene algo que ver con el libro de Thoth? ¿Nos tenemos que remitir a Egipto, como hicimos antes con Javier Sierra? ¿O nos buscamos otros derroteros, otras vías, otros tiempos, otros espacios? Bueno, la pregunta es difícil, ¿eh? Para mí el origen del tarot... el origen del tarot es el ser humano. Lo de Egipto... es egiptomanía, como dice Javier Sierra, y Tito Vivas, que estará en ese primer Congreso Internacional también de Baraja y Tarot, hablando de si el tarot viene de Egipto, ¿no? Si tiene algo que ver con el libro de Thoth. La realidad es que no está demostrado y que no hay ningún documento que pueda demostrar que el tarot surge en Egipto. Para mí, en principio, el tarot lleva una firma que conozcamos ahora mismo y es la de Visconti, el duque de Milán, y el primer tarot que se conoce completo y que podamos llamarle tarot, porque... Cuando dices completo, ¿a qué te refieres? ¿Arcanos mayores, menores? Para quien no lo sepa, el tarot está compuesto de 78 cartas, 56 son los menores, que todo el mundo los reconoce por la baraja típica, ¿no?, que jugamos en España, oros, bastos, copas y espadas. Y luego los 22 arcanos mayores, que son más pues figurativos, ¿no? Está el Papa, la Emperatriz, el Emperador, el carro, ¿no?, que representan como escenas de la vida, ¿no? Y la muerte también está. La muerte, por supuesto, como está la vida, está la muerte, el arcano sin nombre. Aunque he de decir que el tarot, cuando el primer tarot que conocemos, o los primeros tarots, no llevaban ni nombre ni número, ¿eh? Esto es posterior. Las barajas se empiezan a numerar posteriormente. ¿Y a ti se le ocurre poner el número 13 para la muerte? Pues mira, buena pregunta también, ¿eh? Porque además te digo una cosa, el 13 es la muerte en el tarot italiano, en el tarot marsellés, pero no en el de tela. O sea que esto también cada uno tiene su pues no lo sé, pero esto sí que es una pregunta. Ya lo investigaremos, ¿eh? Me imagino que por el pero propio originariamente eran esos 70 y... O sea, las dos barajas juntas, para que nos entendamos, ¿no? 72. Bien. 78 cartas. 78, perdón. Este es el tarot. Y para ser un tarot tiene que tener 78 cartas, 56 menores y 22 mayores. Bien, es cierto que hay teorías que dicen que por un lado se unieron pues la baraja que conocemos, los 56 arcanos, aunque esta lleva reinas, lleva 8 y 9, que no lo lleva la baraja habitual con la que jugamos. Y luego estaban los otros 22 arcanos, que parece que parten de los triunfis, que eran triunfos. Entonces parece que se juntan estas dos barajas y se forma el tarot. Esto tampoco se ha demostrado, ¿eh? Realmente el Visconti Sforza era una persona poderosísima y creó este primer tarot. Dicen que Bonifacio Bemba fue el creador de Visconti Modrone, porque hay varios Viscontis, ¿eh? Y varios Sforzas también. Y varios Sforza, porque bueno, hablo de Visconti Sforza como... La familia importante en Milán en aquella época, estamos hablando del Renacimiento, que es cuando surge, no tanto de la Edad Media, sino más bien de la Edad Moderna. 1440 es el primer tarot, con lo cual se estamos sitúa ahí como el primer tarot, ¿no? En ese Gozner. Aparentemente él lo hizo como una demostración del poderío que tenía. Hay que pensar que las cartas Visconti son una auténtica belleza. Artísticamente son excepcionales. En el Museo de Torrefico el año pasado, que estuvimos en Turín, que lo Scarabeo, que es un fabricante de naipes, lleva 30 años, celebraba sus 30 años, hizo una exposición, bueno,
espectacular y llevó varios originales de las cartas del Visconti, pero de la época, del 1400, porque aquí en Vitoria tenemos, en el Museo Fournier, tenemos un Visconti original, tenemos varias cartas, pero son posteriores, parece que son del 1600 y pico, no parece que, no son de... Y bueno, las piezas eran excepcionales. Entonces, bueno, parece que era una cosa así como decir, mirad lo que os presento, qué rico soy, ¿no? Y qué famoso. Pero la verdad es que el duque de Milán no daba un paso sin consultar a su astrólogo. Así que así a los que tenemos esta afición por el tarot de manera, digamos, esotérica, nos costaría mucho creer que el duque de Milán hiciera esta baraja sin ningún sentido esotérico. Eso tiene mucho que ver con lo que decía Javier Sierra de la ocultura. La cultura es esa cultura oculta, incluso dentro del poder, cómo se agenciaban pues distintos personajes para que les asesoraran en las cosas del futuro, porque estaban muy preocupados precisamente por la temporalidad de su reino, de su poder, y entonces se rodeaban de astrólogos, de videntes, de medium, poco, pues yo qué sé, Abraham Lincoln mucha gente desconoce que tenía mucho interés por el espiritismo, o Einstein estaba muy interesado por la teosofía de Madame Blavatsky y cosas similares. Por lo tanto, todo esto que estás diciendo tiene que ver con ese interés que había por la historia, por la economía, pero también por la otra parte oculta a la hora incluso de mantener el poder y de tener esa sensación de que lo invisible también era fundamental para mantenerte en el poder, y lo invisible son esos dioses, esos arcanos, y esta es la pregunta que te quería hacer, Victoria. Los arcanos mayores, esos 22 arcanos, de alguna forma están relacionados con un liber mutis, es decir, un libro mudo donde no hay palabras, pero los dibujos, el símbolo, incluso los colores, te están diciendo muchísimo sobre lo que tú estás preguntando a las cartas. ¿Realmente nace el tarot como un oráculo? Históricamente no. Que se pueda demostrar, no. Yo, como creyente, creo que sí. Porque aunque la historia nos diga lo que acabo de contar, ¿no? Sí es cierto que cuando cualquier artista del mundo hace un dibujo o pinta un cuadro, está expresando no solamente lo que está viendo con sus ojos físicos, sino también con sus ojos internos. Entonces, no solamente el tarot, yo creo que nace o que tiene ese espíritu esotérico, sino cualquier imagen artística del mundo tiene esa parte esotérica. Además, si hay un lenguaje mundial, es el de la imagen, el de los símbolos. Si yo te hago así en estos momentos, estoy poniendo el dedo en la boca, marcándote, tú sabes perfectamente lo que te estoy diciendo sin decir una palabra. Entonces, el tarot, por ejemplo, de Mantegna, que Pedro Ortega hará una conferencia sobre él también, justamente era un tarot que se creó como un método de aprendizaje para enseñar. Entonces, ¿cómo no va a tener el tarot un espíritu esotérico? ¿Cómo no va a querer expresar algo más que una pura imagen? De hecho, hay millones de tarots y cada autor, en la misma carta o basándose en el mismo arquetipo, que esto Jung abundó mucho en ello, pues lo ha dibujado de una manera distinta y ha expresado en esa imagen pues lo que él sentía, lo que él vivía. Y también está, claro, en un naipe estamos viendo, los naipes son apasionantes porque estamos viendo una sociedad, estamos viendo la cultura que estaba pasando en esa época. Entonces, los naipes son alucinantes porque tú coges barajas de distintas épocas, no solamente tarot, y te están mostrando qué estaba ocurriendo en la época. Y eso lo tienen muy poquitas cosas en el mundo. Cuando Dalí hizo su tarot, ¿qué estaba mostrando? Es que Dalí no hizo un tarot. Ese es un error. Dalí nunca hizo su tarot. Dalí lo que hicieron es coger cuadros de Dalí y los adaptaron a cartas del tarot. Pero Dalí nunca hizo un tarot, aunque sí que era... parece que bastante esotérico. Hombre, eso es un grave error. Estaba muy interesado precisamente en ese otro mundo oculto. Pero él no creó un tarot. O sea, él no hizo los dibujos. Pues hay un tarot que lo venden así. Proceso. No, es que se llama así, claro, pero eso fue una técnica mercantil, de marketing. ¿No? Realmente es como si yo ahora cojo la obra de Picasso y digo, pues esta carta para mí tiene mucho que ver, que yo lo he hecho con libros,
esta carta para mí es la carta de la emperatriz, porque veo una señora sentada en una serie de posiciones, pero Dalí no pintó, vamos, que no lo hizo proceso para eso. Ya. El primer tarot español. Bueno, esta historia es mucho más emocionante. Estabas esperando esta pregunta. Estamos hablando... Se le ha iluminado la mirada. Claro, porque estamos hablando de esoterismo, pero estamos hablando de historia. Sí. Fijaros que a lo largo del programa venimos realizando todo ese viaje a lo largo de la historia y ahora estamos realizando ese parte de viaje de la historia al mundo de... Y gracias al tarot, porque nos vamos de una época a otra y de un continente, de un país a otro, pero seguimos hablando de historia. O cultura. O cultura, exactamente. Pues bueno, es que, claro, a través del tarot podríamos hablar de siglos y siglos de cultura, lógicamente, ¿no? Y de qué ha ocurrido en torno a las cartas. Bueno, yo voy a partir de algo muy curioso. Muy curioso, en fin. Cuando fuimos al Museo Torre-Fico a Turín, pues había un mapa de Europa. Entonces, cada país tenía su carta pinchadita del tarot que habían hecho cada país, ¿no? Uh-huh. Pues Marsella con su tarot marsellés, pues para que la gente se haga un poquito de idea. Y España estaba vacío, no teníamos tarot. Y entonces yo hablé con Mario, que es uno de los dueños del Carabé, y dije, ahí tenemos un error, porque España sí tiene su tarot. Claro, ¿cómo que nos estás contando? Es verdad que la cultura del tarot en España, si yo os preguntara ¿desde cuándo creéis que se echan las cartas del tarot en España? ¿Qué época me diríais? Así más o menos, sin tener ni idea, pero más o menos... Así a bote pronto. Pues yo qué sé, voy a decir siglo XIV. Siglo XIV. Siglo XIX. Siglo XIX. Tú es que tienes información. Es que no vale, Jesús, a ti te han dado un premio. Oye, por eso tiene el premio. Claro, porque le sabe. Por eso tiene el premio. Yo tengo un tarot, que es para mí una joyita, que es el de Marichu Guller. Bueno. Que es para mí, bueno, nominada el año que viene como honorífica, Marichu Guller. Nominada y yo creo que es uno de esos grandes personajes omitidos. Fíjate, del mundo del esoterismo y de la cultura durante los últimos 20 años. A ver, que para quien no conozca a Marichu Hernández Guller, hay que decir que grandes personalidades de todo el mundo, y puedo decir, por ejemplo, ella vivía en San Sebastián, bueno, en Guipúzcoa, no voy a entrar en más detalles de la zona, pero que venía hasta el mismísimo Mitterrand, el presidente de la República Francesa, a consultarle. Fijaos que no estoy hablando de, digamos, de uno de estos anuncios en el periódico, de los que te ponen en los parabrisas del coche o en el buzón, ¿no? Estoy hablando de una persona que además no cobraba, porque ella además, por su fortuna y suerte, tenía la vida totalmente solucionada. Con lo cual, ella había dedicado 3/4 de su vida a ello, y de hecho ella no le llamaba cartas, le llamaba cartones, que se los hacía ella misma. Y bueno, es un personaje de los de para escribir libros. Libros, un gran desconocido y que, tú dices nominado, para mí totalmente merecedora de ese premio. Bueno, yo digo nominada porque no puedo adelantarme a lo que la gente piensa. Bueno, si de la persona que os voy a hablar ahora fue el primer tarólogo español, Marichu Guller fue la primera taróloga española, que se tenga referencia. Bueno, para no hacerlo largo, aparece un tarot en España, Félix Alfaro Fournier. Lo que hace es que en el libro, en el catálogo de naipes que tiene, lo llama tarot catalán. Y todos los investigadores que están... Aquí tenemos la asociación Asescoin, que ellos llevan 30 años dedicándose a la investigación del naipe a nivel histórico, pues lo tenían, pero no sabían ni de dónde venía, ni qué puñetas era el tarot. De hecho, no sabían si era francés, si era mexicano, si era español, pero bueno, se encuentra aquí. Y yo, pues a través de Víctor Ferro, que es uno de los investigadores que más premios ha recibido en este asunto de los naipes, me dice, mira, Victoria, no soy capaz de saber ni nada de nada. De hecho, yo terminé comprándole su tarot original. Cae en mis manos y yo digo, pues yo tengo que saber quién hizo este tarot. Yo soy muy cabezona y además me gusta mucho, ¿no? Entonces, por esas cosas del destino, yo tenía una baraja mexicana llamada el tarot egipciano y era idéntica,
cambiando colores y demás, este tarot era de Gómez Gómez, a este tarot español, o llamado tarot catalán, que ahora diremos por qué, pero parece que el autor era un tal doctor Murne, y claro, pues uno piensa, doctor Murne suena mucho a esto de, ¿no? Bueno, pues un nombre así un poco impostadito, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues empezamos a tirar del hilo, empiezo a buscar toda la documentación que haya sobre el doctor Murne, pensando que es un seudónimo y que además pues viene de México, o sea, imaginaros que podía ser cualquiera. Y bueno, pues en uno de los libros que encuentro de este famoso doctor Murne, el libro ya nos data, que es del 1903, que ha sido distribuido por la editorial Puello, y en una de las páginas de este libro cuenta que el libro está acompañado por una baraja, que el libro no se vende solo, sino que va acompañado por una baraja, y además vienen imágenes de la baraja. Claro, yo porque me lo consiguió un anticuario amigo mío, fue mi marido a recogerlo, y yo lo primero que le dije es, mándame un WhatsApp diciéndome si aparece la baraja en el libro, que es lo primero que quiero saber. Luego ya veremos qué lo que tú quieras. Cuando además en una de las páginas pone que no sin grandes esfuerzos hemos sacado una baraja con este libro, imaginaros, o sea, no os voy a describir la sensación, pero creo que todos os la podéis imaginar. Pues, aparte de este libro, claro, pero ahí sigue poniendo Doctor Murne, ¿no? Seguimos sin saber quién es, no hay referencia de este hombre. Entonces, en otro de los libros, que es un libro dedicado, se llama Horóscopo a la Astrología, viene un vale, y en este vale pone que él evacuará, y lo dice así, una consulta sobre la temática de ese libro en la calle Santa Isabel 23 de Madrid. Entonces, pues ya tuvimos la pista definitiva, o sea, ya teníamos Madrid, ya sabíamos que era aquí, sabíamos que era de la generación del 98, pensar que ahora parece que esto del tarot es de 4 marujas, desgraciadamente por la fama que se le ha dado en estos últimos años. Pero realmente, para llegar a estos documentos en la época, que aquí en España no teníamos nada, como poco tenías que manejar 2 idiomas. Entonces, el tarot más bien es culto, vamos a decirlo así. Es decir, para acceder al tarot no accedía cualquiera. Y esto hay que dejarlo claro, que una cosa es en lo que se haya convertido el tarot actualmente y otra cosa es lo que es el tarot intrínsecamente como... Bueno, pero al final, ¿quién era? Sí, yo me estaba... Bueno, ahí va. Y llamasteis a la puerta. Bueno, después de... ¿Quién era? Yo pensé que era Valle Inclán en un principio. Si era de la generación del 98, mejor era alguien famoso. Pues yo pensé que era Valle Inclán. De hecho, yo tuve sueños pensando en que era Valle Inclán. Bueno, pues imaginaros, a la propiedad, quien vivió en Santa Isabel 23... Pues al final, el autor... De hecho, hay una biografía de él, Teodomiro Moreno Durán, hay o El Bachiller de Estepa, hay una biografía de él, hecho creo que por un sobrino, que habla de toda su vida, pero no de su vida esotérica. Es decir, era totalmente desconocido para la familia. Tenía una doble vida. Tenía una doble vida. De hecho, hay otro dato por el cual identificamos que es real. El bisnieto de Puello, en un libro que ha recopilado toda la obra del abuelo, del bisabuelo, habla de que el doctor Murne llegaba con una tarjeta de presentación que él decía, pues la que ponía que era maestro en ciencias ocultas o en artes esotéricas, no sé exactamente cuál era la frase, o sea, que es que era así. Pero claro, hay que pensar una cosa. Él era un crítico famosísimo de la generación del 98, entre otros libros académicos en cuadrilla. Cuando Valle Inclán escribía un libro, porque luego encontramos una carta de Valle Inclán, dimos con una carta que Valle Inclán le escribía a Murne, a Teodomiro, pidiéndole pues un poco opinión sobre el libro que había escrito. Pío Baroja, Leopoldo Alas Clarín, o sea, como dice Jacinto Benavente en una carta que le manda, el grupo que nos juntábamos en Madrid. Y posiblemente Rosso de Luna, porque la mayoría de las obras las publica la editorial Puello. Efectivamente. Lo que pasa es que el Rosso de Luna era especial, ¿eh? Bueno, tenía era ateneísta y masón. era el otro día estuvo en el Ateneo, porque cuando a mí me dicen, jolín, ¿y cómo has llegado a esto? Digo, pues he llegado porque Teodomiro quería que se supiera que era esoterista por encima de todas las cosas. Porque al final es verdad que está muy de moda que Valle Inclán, las historias un poco esotéricas de Valle Inclán, Rosso de Luna, y este hombre
que era un investigador, que escribió varios libros puros de... Claro, él se dedicaba también a traducir muchos de los libros de los jesuitas, o sea, era un tipo muy culto. Terminó en Argentina, era de Estepa, pero terminó viviendo en Argentina y al final volvió a Sevilla y montó una sombrerería. O sea, imaginaros. ¡Qué vueltas! Es lo que tienen los esotéricos. Ya te digo. Termina metiendo sombreros. Entonces, este tarot tiene varias curiosidades. Mira, él nace casi en la misma época que Papus. 1864, uno, 1865, el otro. Papus nació en Coruña, aunque sus orígenes franceses y toda hora fue fuera. Entonces, además lo estábamos viendo, ¿no? Porque el tarot de este primer tarot español, aunque realmente no es un tarot ni que él ilustró, ni que él inventó nada en ese tarot, lo que hizo fue reunir varias barajas, pues para que se hagan una idea, en la misma baraja encontramos una imagen del tarot, encontramos una baraja de póker, la correspondencia también en baraja española, por eso se llama tarot catalán, porque la baraja española que aparece es el modelo catalán, parece que de un fabricante de guarro. Y en el centro, en los 22 arcanos mayores, él elige además un tarot de tela, no el tarot clásico marsellés que conocemos, la tercera versión de tela que está basada en sus imágenes en las crónicas de Nuremberg. O sea. Bueno, y en medio, en los arcanos mayores, pone las letras de la cábala, y en los arcanos menores, criptografía egipcia. Se había descubierto hacía poco la piedra roseta, todo esto. Entonces, es el primer tarot que existe, porque yo estaba ahí, ya me has dejado pensando, pues yo creía que era el de Papus, tal. Es verdad que Eliphas Leví habló del tarot de la cábala y que es anterior, pero que en la baraja parezca estas letras de cábala, el Papus es del 1909 y este es del 1903. O sea que posiblemente es el primer tarot en el mundo que explícitamente ya pone los símbolos de la cábala, aunque haya libros hablando de la cábala y el tarot y demás. Además, es el primer tarot, de hecho él lo dice en el libro, que él ha reunido varias barajas para que la utilicemos como queramos. Y de hecho nos cuenta un montón de juegos, entre ellos habla mucho de Madame Lenormand, porque claro, Madame Lenormand, si hablamos de cultura podemos hablar de esta mujer. La vidente de Napoleón. La vidente de Napoleón, pero no sé si sabía 4 idiomas y escribió, bueno, entre ellos las memorias de Madame Josephine. Por cierto, todos los que vayan a Marbella, a este congreso que se celebrará el 26, 27 y 28 de octubre, van a poder disfrutar totalmente de forma gratuita, podrán venir a ver una exposición que vamos a preparar de piezas del esoterismo, del misterio, del ocultismo, y entre ellas vamos a llevar el original del primer tarot español y vamos a llevar una carta escrita por Madame Lenormand, entre otras piezas, porque va a haber, por cierto, que Lorenzo me prometió una pieza original, algo de Fernando, para la exposición. David, de hecho... Vamos a hacer una cosa. Las cosas pendientes las resolvéis fuera del micrófono. Y yo aprovecho. El contenido, porque es que a este paso desvelamos todo el contenido del congreso, la escóbula, y los escobuleros tienen que tener un motivo para ir. Claro. Así que yo animo a que vayan a este primer Congreso Internacional Esotérico de las Ciencias Ocultas y de las Terapias Alternativas en Marbella, del 26 al 28 de octubre, de viernes a domingo, que acudan. Sí, porque además, en la entrega de premios, tanto David como yo, como el resto de los compañeros, tenemos que dar una charla. Ahí está, no solo se queda en la entrega de premios. Charlaremos. Claro, yo me he aprovechado. Nos obliga a dar una charla. Digo, oye, vamos a ver. No es gratis, ya que viene. Yo os proporciono todo, pero oye, esto es un premio así como un poco, en fin, con chantaje. Un poco de vuelta. Yo os doy un premio y vosotros me... Yo no, Bueno, pues entonces tenéis que ir a Marbella, tenéis que ir a ver a Victoria, que ya veis con qué pasión habla de este tema. Victoria Braujos, os va a encantar escucharla y os va a encantar conocerla, os va a encantar verla, porque transmite pasión, transmite conocimiento y, como digo, va a ser un placer estar allí. Tenéis que ver a Jesús Callejo recogiendo el premio y dando la charla. Enhorabuena. Gracias. Voy a empezar a hacer la ronda de despedidas. Tenéis que ver a David Sentinella, porque también va a dar charla y porque está nominado el año que viene. Enhorabuena. Pero este año lo que toca es homenajear a FJO. Ahora vamos con ello. A Miguel Sainz le voy a dar las gracias por el precioso cuento que le ha regalado a Javier Sierra. Un placer, hombre. Para la escóbula y para Javier siempre es un placer hacer algo. Da gusto un detallito. A Victoria, gracias por acompañarnos hoy aquí en la escóbula. Muchas gracias. También voy a dar las gracias, como siempre, a Jesús Blanquiño y a Raúl Roldán por estar al otro lado del cristal. Un servidor, Franz, quizás se despide, pero es que me han pasado una carta. Bueno, más que una carta, es una chuleta. Es un
es una cuartilla, no es una cuartilla, es una hojita de un cuadernito. No llegaría a manuscrito. No. Es un criptograma. Hay una letra que hay que descifrar un poquito, es de Juan Ignacio, yo creo, que pone Annie's Song of John Denver. Y luego un montón de cosas más que no entiendo. ¿Para qué lo has escrito? ¿Me traduces, Juan Ignacio? A ver, esto Pues, es un manuscrito con RAM. Vamos a ver, Además con esto... símbolos y Voynich, todo, La O es Voynich. una espiral. Oye, pues sí que es un poco criptográfico, Ojo, ¿eh? cuidado. Esto tiene su sentido. En los últimos años de Fernando Jiménez del Oso yo estuve muy cercano a él, muy cercano por razones distintas, pero sobre todo porque era muy malo con los ordenadores y necesitaba mucha ayuda al hombre. Y me tenía allí continuamente explicándole cositas y tal para poder aclararse un poco. Y él siempre ponía una canción. Allí en ese cuarto que él tenía, lleno de calaveras y de cosas extrañas y tal, que era... Un pequeño paréntesis. Era una réplica, o sea, esa era su despacho, y el que se veía en los programas de televisión era una réplica pero exacta en un estudio. En en un un estudio plató. en el de Antonio Crevillén. Sí. Efectivamente. Y esta era la canción que a él le gustaba más poner, una canción de John Denver, un hombre que tuvo una vida muy fascinante, de alguna manera un gran cantante, feo como el sol, cegato, y que además Bien, fascinante, sí. murió con un probado de un avión. Bueno, pues a él se debe una de las canciones más bellas que se han escrito nunca, y esta era la que le gustaba a Fernando. Por eso he querido traerla como despedida del programa de hoy, si os parece. Qué maravilla. You feel of my senses like a night in the forest, like mountain in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue housing. You feel of my senses, come feel me again. Come let me love you, let me guide you, my to you. Let me draw me in your louder, let me die in your arms. Let me lay down beside you, let me always be with you. Come let me love you, come love me again. Feel of my senses like a night in the forest, like a mountain in springtime, like a walk on the rain, like a storm in the desert, like a sleeping blue ocean. You feel of my senses, come feel me again.